darle más trabajos, ¿sí? No avanzar, poner en pausa, y no avanzar con más trabajos, al menos hasta que se cierre el ciclo que yo lo voy a cerrar entre la semana que viene y la siguiente, ¿sí? Por eso quiero dejarle este espacio a aquellas personas que tuvieron problemas o, o que por distintos motivos no pudieron entregar los trabajos de literatura, que son en total 7. Yo les mandé a ustedes en el grupo WhatsApp y también lo mandé por Classroom y también se lo mandé a la preceptora, todo lo que deudaban, ¿sí? Esto con tiempo, ¿sí? Porque tal vez me han pasado tantas cosas en esta etapa de este año que ni sé cuántos trabajos debo en literatura, o ni cuántos trabajos debo en filosofía, o así en cada materia. Entonces, por eso les mandé ese cuadrito en el que decía cada uno y cada una qué es lo que debía, ¿sí? Y si, cómo estamos con literatura. Algunos están bien. En algunos casos, fíjense que en el último trabajo de Classroom, que se llama Lectura de la mala sangre, es solamente leer la mala sangre, ¿sí? Es ese trabajo. No es que hay que hacer consignas. Muy pocos me pusieron entregado, porque obviamente que, ¿cómo voy a corroborar? Yo lo leí, ¿y qué hago, profe? Me dicen, bueno, poné entregar, va a estar vacío ese archivo, por supuesto, porque es solo leer, pero lo tienen que entregar en vacío, un archivo vacío, ¿sí? Este es el anteúltimo trabajo. El último es el trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Que más o menos, yo creo que cada uno de ustedes sabe más o menos cómo están, ¿no? O tienen alguna pregunta, quieren saber cuántos trabajos adeudan. Tengo acá abierto el Classroom y vamos a corroborar, o si tienen alguna duda del trabajo, el último trabajo, que tiene que ver con el análisis de chats reales, un análisis de si creen que hay violencia, eh, si creen que hay violencia en esos chats, y después pasamos al análisis de la mala sangre, ¿sí? Solamente tengo 5, perdón, ¿no? 5 personas entregadas, 10 personas entre los 2 sextos, ¿no? Lo primero que le pido en ese trabajo, a ver, ¿alguien tiene preguntas respecto a trabajos anteriores? Porque hoy le voy a dedicar tiempo a explicar el último trabajo práctico, que es el evaluativo. ¿Tienen dudas respecto a los trabajos anteriores? Pueden decírmelo por chat si no quieren ni siquiera usar su... No, profe. Bueno. No, vos, Román, lo entregaste, lo tenés entregado. Lo entregaste hoy, ¿no? Ayer. Ayer. Ayer a la noche será, porque acá dice hoy. Capaz. Sí. Claro. Bien. Se van y vienen. ¿Qué pasa con...? Bueno, la idea es entonces no darle más trabajos, porque si yo les doy más trabajos, encima que algunos están y algunas están atrasados, los voy a llenar más. Entonces, voy a poner una pausa. Para los que ya entregaron, serían como, bueno, listo, tengo 1 o 2 semanas de relax en literatura, ¿no? Porque después vamos a empezar, sí, con lo que veníamos, lo que tenemos pendiente, que está re bueno en el siguiente tema, que es el humor dentro de la literatura, o el humor dentro de como una tipología textual, y el humor como uso de crítica, una forma de criticar a la sociedad, ¿no? ¿Cómo se puede criticar a través del humor? Y vamos a ver, vamos a especializarnos, vamos a focalizar más en el humor gráfico, ¿no? En historietas gráficas, humor gráfico. A mí me gusta mucho Caloi, Quino, ¿sí? Vamos a ver a Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa también. Pero bueno, eso es lo que se viene. Por eso la clase de hoy, yo no quería adelantar nada más, porque creo que hay muchos de ustedes que no entregaron el último trabajo, y si quieren podemos repasarlo en este momento. ¿Quieren eso? ¿Quieren que lo resolvamos juntas y juntos? Igual, sinceramente, muchas de las consignas son muy personales, porque detectar
si en este chat hay violencia. Y bueno, algunos lo van a detectar y otros no, van a decir, y no, no llega a ser tan violento. Y sí, es bastante violento. Y eso es tan personal que a mí lo que me interesa es, más que nada, el discurso escrito utilizado, más que la opinión. Obviamente yo no voy a calificar la opinión, que es lo que ustedes opinan o no. A ver, bueno, sí, no, mirá, esta persona, qué machirula. Uno, por supuesto que no. Eso no se califica. Lo que yo voy a calificar en esa respuesta es el discurso escrito, la coherencia, ¿no? El nivel en cuanto al lenguaje escrito. ¿Sí? No se va a calificar opiniones, nunca se debería en realidad calificar opiniones, pero esas preguntas particulares son muy personales, ¿sí? Voy a ver si puedo entrar al Zoom esperen, desde acá. Acá. Así les comparto el power de el último trabajo, que creo que no lo tengo acá. Sí, creo que... Bueno, a ver. Sí, no, acá tengo el último trabajo, 6º año. A ver, creo que voy a tener que salir y entro por otro lado, si no me equivoco. Iván sale y entra constantemente. Espérenme un segundito, ¿sí? Que resuelvo esto. A ver si quiero compartirles el archivo, pero no lo estoy encontrando. ¿Dónde estás? Bien, ahí se los voy a compartir perdón. Ahí está. Esto se los voy a compartir, va a ser más que nada para armar el debate. Ahí estoy. No, sin audio. Bien, creo que acá estoy. Ya se los compartí. Creo que ahí lo ven, ¿no? Bien, la idea de la idea de hoy es que ustedes sigamos analizando la mala sangre desde la perspectiva desde una perspectiva de género, desde 2 ejes de la ESI, y desde el respeto por la diversidad. No sé si ustedes saben que, no sé si me estarán escuchando, esperen. Sí, me están escuchando, no me dicen nada, y yo no sabía si tenía el audio activado. Ahí va. Ahí va. La idea es la violencia en la literatura y en la sociedad en general, ¿no? Por eso yo les di los chats que les di. La idea es seguir analizando esto y seguir comprendiendo y hacer una especie de autoanálisis, ¿no? Una especie de... porque una de las cosas que más cuesta es ver el grado de violencia que existe en nosotras y nosotros mismos. Por eso acá les pongo, hemos visto que la presencia de la violencia, tanto en la obra, La mala sangre, como en nuestra realidad, como en esos chats,
Cabe preguntarnos por qué somos una sociedad en la que existe violencias invisibles, ¿no? Porque ¿a qué llamamos violencias invisibles? A esta especie de control que existía en ese chat de WhatsApp, ¿sí? En este chat existía una especie de control, una especie de manipulación, una especie de querer hacer sentir mal al otro, pero para una conveniencia propia. Eso, eso también es violencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe hoy todavía ese tipo de violencias que están invisibilizadas, eh, que nos hacen sentir así, estamos incómodos y no sabemos por qué? Y después te preguntan, ¿por qué estás así? Y no sabemos explicarlos, justamente porque no estamos preparados ni preparadas para decir con palabras lo que no sabemos detectar en realidad, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que acá agregué es, ¿cuándo comenzamos a ser parte de un sistema desigual por pertenecer a un género o una orientación sexual? ¿Por qué no nos respetamos y por qué la diversidad nos molesta? ¿No? Y acá les hago como un breve reconto histórico, ¿sí? De por qué, desde dónde empieza esta desigualdad y desde dónde empieza esta especie de mandato, de poder de un género sobre otro. Porque pensemos en, a ver, yo lo que les voy a hablar ahora es sobre la obra. Para esta altura, ustedes ya tienen que tener la obra leída, ¿sí? Entonces yo ahora voy a hablar de personajes y de la obra, y para aquellos que no lo leyeron todavía, no van a entender mucho, ¿sí? Entonces, la mala sangre es un ejemplo de una familia en la que existe violencia de parte de el hombre de la casa, podemos decir, ¿no? Esa famosa frase totalmente machista también, ¿no? Ese hombre de la casa se llama Benigno, ¿sí? Es el papá de Dolores y tiene su mujer, ¿no? Una familia de tres, una familia acomodada de la época de Rosas. Benigno ejerce un poder violento y misógino sobre su familia, ¿sí? Este poder que se ejerce, ¿por qué? ¿Por qué siempre no es lamentable? A ver, ahora es menos común, ¿no? Pero antes era más común ver cómo había una parte de la familia, ¿no? Un integrante de la familia que tenía más poder sobre los demás y las demás. Y esta integrante era el jefe de hogar, el que proveía el alimento, el que proveía económicamente, y era varón. Esto no empezó de la noche a la mañana, no es que empezó esto en el siglo XX, esto viene desde hace mucho tiempo. Hernán, no, Iván quiere entrar. A ver, espérenme un segundito que voy a ver si lo puedo aceptar. Acá, sí. Entonces lo que yo presento a continuación, ¿sí? Es una especie de recorrido histórico. Una especie de recorrido histórico que intenta explicar cuándo comenzó esta desigualdad. Nosotros sabemos que La mala sangre es una obra teatral y vamos a empezar desde ahí, ¿no? Desde el teatro. La desigualdad, ¿no? El género femenino no es igual al género masculino. Entonces, en el teatro las mujeres estaban totalmente prohibidas su participación, no solo su participación, sino también que ellas escriban, ¿no? Las mujeres no tenían acceso al conocimiento. ¿Cuándo empezó el teatro? En la época de los griegos, ¿no? Allá por el siglo 600, en siglo 6 antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Y en la época griega, a ver, esperen que se ve mal. Quiero ver si puedo abrir el otro. Espérenme un segundito.
Así lo ven y lo pueden leer al mismo tiempo. Acá está. Ahí voy, ¿eh? Voy a tratar de ser lo más rápida posible en la explicación. Acá. Bien. Les decía entonces que no solo en el teatro griego, sino que también en los auges del teatro. El teatro isabelino, ustedes lo vieron en el tercer año cuando leyeron a Romeo y Julieta, ¿sí? Con Shakespeare. Shakespeare es el mayor exponente del teatro isabelino. Y en esa época tampoco las mujeres, en el año 1500, tampoco las mujeres estaban todavía, aún en esa época, no podían participar. No podían escribir, no tenían acceso al conocimiento. Las mujeres no podían estudiar, porque las mujeres estaban destinadas a otra cosa. Y esto vino desde cuándo, desde hace un montón de tiempo pensaba esta gente que la mujer estaba destinada a otra cosa. Viene desde los griegos, más que nada de algunos exponentes griegos, filósofos, matemáticos, historiadores, todos, y lo digo todos en masculino, porque fíjense que todos los autores que ustedes ven en la escuela pertenecen al género masculino. ¿Por qué? ¿Qué filósofas griegas conocemos? ¿Qué descubridores? ¿Qué personajes como Napoleón Bonaparte, San Martín? Fíjense que todos pertenecen a un género y esto no es casual. Esto es porque viene desde antes. Lo que hoy padecemos, esa desigualdad, viene desde hace un montón de tiempo, ¿sí? Esperen que admito a Fabricio. Bien, entonces Aristóteles dice, dijo en su momento, un sexo es fuerte y el otro es débil. Tanto la división de trabajo como la asignación de roles específicos son naturales. O sea, que es natural que la mujer se quede en la casa y el hombre salga a trabajar, según las palabras de Aristóteles. Y en un momento hubo un juicio en la época de los griegos, porque en esa época había como 3 tipos de mujeres en esa sociedad griega, ¿no? Estaban por un lado las cortesanas, las esposas legítimas y las concubinas, que eran las que se encargaban del cuidado de la casa y de los hijos e hijas. Entonces, un hombre se enamoró de una cortesana, la cortesana no es más que hoy lo que sería una trabajadora sexual, y se casaron. Fueron a juicio, el casamiento se canceló y a ella la exiliaron, ¿no? La echaron de la ciudad para siempre. Y en unas de esos Demóstenes, que era uno de los que estaban en contra de este casamiento, dijo: las cortesanas existen para el placer, las concubinas para los cuidados cotidianos, las esposas para tener una descendencia legítima y una fiel guardiana del hogar. Y de aquí viene la famosa y hasta ahora usada frase ama de casa. O sea que desde esta época es común que el hombre salga fuera de esa casa para buscar el placer sexual. Por eso se institucionalizó y no hace mucho tiempo es ilegal, ¿no? La prostitución. No hasta hace muchos años no se veía tan mal el uso en los varones que vayan a un lugar de donde habían trabajadoras sexuales para tener su primera experiencia en penetración más que nada, ¿no? Por experiencia sexual podemos decir que la tienen desde que empiezan a masturbarse. Entonces, vemos que hace más de 3000 años era como bien visto que el hombre salga afuera con una cortesana a buscar placer. ¿Por qué? Porque con esa esposa
que tenía esa fiel guardiana del hogar, tenía sexo solamente para procrear, no para tener placer. Entonces había mujeres exclusivamente usadas como incubadoras, que eran las esposas, mujeres usadas para las tareas del hogar y de cuidado de los hijos y las hijas, que eran las concubinas, y mujeres para el placer, ¿sí? Siempre, fíjense que cada una de estos tipos de mujeres tienen un rol, una función para el hombre, ¿sí? Bueno, ay, esperen, por favor, que se me fue. Bien. Ahora vamos a leer algunas frases históricas de pensadores muy conocidos que ayudaron a esta desigualdad de género, ¿no? Que ayudaron a que Benigno actúe así con su hija y con su mujer, con esa violencia, porque esto viene desde hace muchos años. Muchos otros grandes pensadores continúan con sus argumentos machistas, desde famosos filósofos griegos hasta los grandes filósofos y pensadores de los últimos siglos. Entre ellos tenemos a Pitágoras, que ustedes deben conocer, ¿no? El famoso matemático que hizo, no me acuerdo qué hizo Pitágoras. ¿Me ayudan? ¿Qué había hecho? No me acuerdo. Yo soy literatura, ¿eh? No sé, profe, pero la mayoría no lo quiere por matemática. Ah, no lo quiere a Pitágoras. Entonces estamos del bando que no queremos a Pitágoras, ninguno. Usted por matemática y yo por lo que dijo. Miren lo que dijo. Entonces, existe un principio bueno que creó el orden, la luz y al hombre. Y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y a la mujer. Entre lo malo lo pone, ¿no? Y otro pensador filósofo muy conocido, que tiene que ser conocido por ustedes, que es Rousseau. No sé si se acuerdan de Rousseau, Montesquieu, eran los filósofos de la Revolución Francesa. Este filósofo dijo, la mujer debe ser pasiva y débil. Las mujeres están hechas especialmente para complacer al hombre. Seguimos. Y sigue la lista. Más ejemplos. Nietzsche, otro filósofo del siglo XIX, principios del XX. El hombre debe ser educado para la guerra y la mujer para la recreación del guerrero. Todo lo demás es tontería, ¿sí? Entonces, vemos cómo la mujer o es hecha para el placer, para la recreación, ¿no? ¿Quién era? Pitágoras. Es el mal, ¿no? Según Pitágoras, está del lado del mal. Schopenhauer, otro filósofo muy famoso que influenció en nuestros pensamientos. Las mujeres son la astucia de la especie para que el ser humano real, que es el hombre, se reproduzca. Simplemente. O sea, el ser humano real, el único que vale es el hombre. La mujer está para el placer, para la reproducción, para cuidar la casa, ¿sí? Y este pensamiento influyó un montón. No hace muchos años empezaron a cambiar las cosas, ¿sí? Y otra frase de Rousseau que dice, la educación de las mujeres debe estar en relación con la de los hombres. Agradarles, serles útiles. Esto es lo que desde su niñez se le debe enseñar. Y acá les hago algunas preguntitas, ¿no? Pero no para que las contesten, sino para que las pensemos nada más. ¿Cómo se educa a las nenas y cómo se educa a los nenes? ¿No? La diferencia. ¿Qué juguetes se les regalan? Y fíjense que la respuesta, vamos a los estereotipos, ¿no? No vamos a las excepciones, pero fíjense que los juguetes de las nenas generalmente son los bebotes, son una escoba y una palita chiquita, una cocinita. Todos los juegos tienen que ver con esto, ¿no? Con servir, serle útil a alguien. ¿Serle útil para qué? Cuidar a una criatura,
tener una casa limpia. Y esto es un pensamiento de hace 400 años casi. Fíjense que aún hoy todavía hay gente que piensa de esta manera, ¿sí? Y también pensemos en que los juegos de nenas estereotipados tienen que ver con el adentro de esa casa, con esa, en donde es ama la mujer, solo adentro, porque si puertas para afuera deja de tener poder, ¿sí? Y otro pensamiento que ayudó a perpetuar la desigualdad es, y acá, bueno, lo dejo para que lo lean ustedes, es el que tiene que ver con el que justifica la caza de brujas, ¿no? Y las torturas, la Santa Inquisición, no es más que la violencia institucionalizada, la violencia legalizada. Bien, y acá les dejo algunas consignas que se suman al trabajo anterior, que tiene que ver con la mala sangre. Seguimos con la mala sangre, nos vamos a quedar ahí, no vamos a avanzar más respecto a las obras. Si hay desigualdad en la mala sangre, ay, porque me sacan la... ¿Y dónde? Profe, ¿Sí? en el Renacimiento ocurría lo mismo. El Renacimiento, sí, es la época medieval. En el Renacimiento fue el renacer de las artes clásicas, ¿no? El Renacimiento se lo llamó al renacer de lo clásico, y lo clásico se considera lo griego. ¿Sí? Imagínate que si los griegos decían que la perfección ¿Y se Da Vinci encontraba... decía eso, profe? ¿Cómo? ¿Da Vinci decía lo mismo que los filósofos? ¿O Miguel Ángel? No tengo tanto conocimiento, pero te puedo apostar que sí. Fíjate que el David de Miguel Ángel, fíjate que, pero a ver, lo que hizo, no, ¿quién hizo la Gioconda? Me estoy confundiendo. ¿Quién hizo la Gioconda? La Creo que Da Mona Lisa. Vinci. Da Da Vinci. Vinci. Da Vinci. Da Vinci hizo el del hombre ese que está en el centro. No sé si la tienen en la imagen, que hay como un hombre que está con los brazos extendidos, Sí, sí. ¿no? También. Pero eso ¿no estaba haciendo otra cosa cuando dibujó eso, profe? ¿Estaba haciendo qué? ¿No se refería a otra cosa? ¿O se refería a eso? Al machismo. No, a ver, si bien lo que estamos haciendo es analizando desde una perspectiva de cómo nace todo esto, obviamente que es lo mismo que, a ver, les iba a nombrar algo, es lo mismo que criticar hoy a la serie Casados con Hijos, ¿no? Estamos en otra época en la que si hoy ponen un programa con el mismo contenido hecho hoy, obviamente que va a ser muy criticado. Es una serie que está hecha hace años atrás. ¿Por qué? Porque años atrás no era criticada, porque no estaban visibilizadas esas violencias. Hoy están visibilizadas. Y hoy, por ejemplo, nadie se salva de esa visibilización, ni siquiera el presidente que dijo lo que dijo anteayer, no sé si están al tanto de lo que dijo. ¿Están al tanto de lo que dijo? Sí, sí. De Brasil y eso. Sí, lo Que de los negó, barcos y todo eso. exacto, que negó nuestras raíces y que dijo que todos vinimos de un barco. Está hablando capaz que de la población de Buenos Aires, pero ¿qué pasa con la población del resto de Argentina? Inclusive de nosotros que somos de Buenos Aires tenemos sangre de acá. Entonces, a ver, nadie, y está muy bien que pase eso, que tengamos conciencia, no solo de la diversidad cultural, sino de la diversidad sexual, que tengamos conciencia de la violencia que existe en todo lo que decimos hoy. Pero, a ver, ¿por qué llegamos hoy a esto? Yo lo que quería que ustedes vean es que esto viene arrastrándose desde hace siglos, miles de años,
y que por eso nos cuesta tanto decir, uy, la verdad que no me di cuenta que yo estaba siendo violenta cuando estoy haciendo esto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está tan impregnado en nosotros, en nosotras, y esto no es un género nada más, chicos, no es varones. Estoy hablando de varones y mujeres y personas que no se consideran de ningún género, de ninguno de esos dos géneros. En todos y todas está impregnada esta violencia machista, porque no, el machismo no existe solo en los varones, el machismo existe en todos y todas. El machismo existe aún en mí, que soy una persona que está tratando de erradicar todo ese tipo de prácticas que tengo, pero son tan inconscientes que a veces me es imposible no decir ciertas cosas. Pero tampoco significa que me esté todo el tiempo criticando. Que me dé cuenta ya es un paso y que quiera cambiarlo es otro, ¿no? Entonces, tenemos que autopercibirnos, autocriticarnos y que sea productivo, no que la pasemos mal. Y esto tiene que ver con el análisis que quiero que hagamos de la mala sangre, ¿no? Que hay desigualdad de género, por supuesto que la hay. Benigno empieza, de hecho, las primeras líneas de esta obra de teatro, empieza él tratando pésimo, con mucha violencia a la mujer, y es una mujer que es sumisa, que se calla, ¿sí? Que nunca salta a enfrentarlo. Y también me gustaría acá que ustedes sepan a qué llamamos patriarcado, ¿no? ¿A qué se llama el sistema patriarcal que presiona a todos y todas? No es que el sistema patriarcal se presiona a las mujeres nada más, porque hay tanto desconocimiento sobre esto que a veces se critica mucho sin saber. Por ejemplo, en cuarto año surgió una situación en la que decían que el tema del femicidio tenía que ver con que, a ver, solamente con el feminismo, y el femicidio es algo que sufrimos todos y todas, porque femicidio es una mamá, es tu hermana, es tu prima, es tu tía, ¿sí? Entonces todos sufrimos esa violencia, no solamente las mujeres, ¿sí? Hay hijos y hijas que se quedaron sin una mamá por ese asesinato. Entonces tenemos que aprender a considerarnos, si soy varón, soy machista, no. ¿Sí? Entonces es un error pensar eso. Sí, obviamente yo, autopercibiéndome como mujer, siento que todavía hay muchos machismos, muchas prácticas machismas que tengo. Imagínense un varón, ¿sí? Lo que pasa es que uno a veces no se da cuenta de los privilegios que tiene, porque son inconscientes. O a veces se hace el tonto. Y bueno, a mí nunca me toca lavar los platos, y bueno, joya, me dejo pasar, ¿no? Pero está bueno al menos darse cuenta de que los privilegios que tenemos por pertenecer no solo a un género, por pertenecer a una clase social, por pertenecer a una edad, por pertenecer a una región, por pertenecer a un territorio, a muchas otras cosas, ¿sí? Y el género es una de las variantes que importan, ¿sí? Y que tenemos que empezar a tomar conciencia un poquito más. Bien, ¿alguna pregunta respecto a todo lo que se habló hoy, a los trabajos anteriores? Recuerden que estas últimas preguntitas se adhieren al trabajo evaluativo y que me tienen que entregar, no se olviden, ¿sí? No voy a dar más nada, así que aprovechen estas 2 semanas para ponerse al día con literatura, y si ya se pusieron al día con literatura, pónganse al día con las otras materias, ¿sí? Si les quedó alguna duda. Profe, también era la iglesia, ¿no? La que perseguía. Sí, por supuesto, la Inquisición, como bien les dije acá, fíjense lo que dice. ¿Qué otra cosa es la mujer sino la enemiga de la amistad, la pena ineludible, el mal necesario, la tentación natural, la calamidad deseable, el peligro doméstico, el perjuicio delectable, el mal de la naturaleza pintado con buen color? Todo esto era la iglesia fue la que hizo la Inquisición.
Vos eras bruja si pensabas demasiado, vos eras bruja si enfrentabas a una persona, a un hombre, y decías, no, no me toques, sos bruja. Vos eras bruja si le dabas un té de hierbas de boldo a alguien que estaba mal de la panza. ¿Por qué no era casa de brujos? Es la pregunta, ¿no? Porque obviamente, es el femicidio institucionalizado, está legalizado, y la iglesia ayudó muchísimo para que se logre estos asesinatos a un género particular, porque era casa de brujas exclusivamente, no de brujos, ¿sí? La Sí, iglesia profe. ayudó a que estemos del lado del mal, del lado del diablo, éramos las pecadoras. ¿Por qué? Porque tentábamos a la naturaleza del hombre. Yo con mi pollera corta te estoy tentando a que me violes. Estoy siendo irónica, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, siempre de un lado, la historia, la religión, la ciencia, siempre de un lado. Entonces es como que nos falta muchísimos años, cientos y miles de años tal vez para que esto realmente sea una igualdad. Pero bueno, yo creo que estamos empezando a dar los primeros pasos gracias a ustedes, las juventudes, que toman conciencia. Ok, profe. Bien. Profe, igual, Sí, puedo decir algo? por favor, sí. Ahí estamos. De Se cortó. nuevo. Justo se cortó. Decime, ¿querías decir No, algo? sí, por lo que yo había leído, de mi ignorancia, por lo que sé, la iglesia persiguió a Da Vinci, porque supuestamente era gay, homosexual. Lo mismo pasó con Miguel Ángel, y por lo que leí también había pasado con Newton, el de física. Sí, sí, la iglesia, la Inquisición no solo perseguía a las brujas, sino también a los desviados, ¿no? La llamaban de esa manera. Los desviados, ¿cómo se los llamaban también? Ay, se me fue. Los ayudantes del diablo o algo así, o de Satanás, como que ayudaban a Satanás a tentar al hombre, ¿no? Porque ¿cuál es el hombre perfecto? El hombre heterosexual, por supuesto, ¿no? El hombre, ya si era homosexual, dejaba de ser perfecto. Y era perseguido, capturado, torturado, como las mujeres. A ver, por eso cuando hablamos de la lucha del feminismo, tal vez está Me muy... equivoqué, ¿no, profe? Cuando ¿Cómo? pronuncié. Me trabé, ¿no? ¿O no? No, porque... Porque me reí porque pensé que me trabé todo. No, 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 para nada. ¿Para qué? Tengo alumnos que me están esperando.
A ver. A ver, no quiero dejar a nadie afuera. No, estamos. Les decía entonces que, a ver, ¿contra quién iba la iglesia? Contra las mujeres, las brujas, contra las minorías, ¿no? Los homosexuales. Ni se hablaba de homosexualidad, ¿no? Ni se hablaba de lesbianismo en esa época. Existía, por supuesto, ¿sí? Pero, a ver, siempre fue en contra de lo que se consideraba normal, ¿no? Esto de la iglesia. La iglesia también creó lo que Michel Foucault, un filósofo de ahora del siglo XX-XXI, llamó dispositivos de control. ¿Cuál es el mayor dispositivo de control que tiene esta máquina sobre cada uno y cada una de nosotras en todo el universo? Y la iglesia creó un dispositivo que nos controla a todos y todas, aunque no seamos ni pertenezcamos ya a la iglesia, aunque no sigamos a una religión. ¿Y saben cuál es ese dispositivo? La culpa. La culpa la ha creado nuestra iglesia. Y cuando digo la iglesia, no digo religión, no estoy hablando de fe. La iglesia no es la fe, porque la fe es una cosa muy distinta a la iglesia. La iglesia es la institución que impone normas morales, ¿sí? Que impone quiénes son los desviados, que impone a quién se va a casar esa bruja, que impone que un matrimonio de homosexuales no puede hacerse en una iglesia, sí ahora en un registro civil, pero no en una iglesia. ¿Sí? Entonces, un mecanismo, un dispositivo de control es la culpa. Y fíjense cuán culpables somos. Yo particularmente soy muy culposa y ese dispositivo en mí funciona tremendo, porque no hay peor juez o jueza que una o uno mismo, ¿no? Si uno se cree culpable de algo, y hay años de tratamiento de psicólogo, pero si otro te dice, vos tenés la culpa, y vos no lo crees, bueno, no me importa. Pero si uno mismo o una misma la cree, ya está. Es un dispositivo que se metió tan adentro en nuestra psiquis, en nuestra identidad, que viene arrastrando desde que se creó la iglesia. Entonces, tenemos que también desenredar esa madeja que es tan, tan difícil y que usamos la culpa en esos chats. La manipulación es a través de la culpa. Bueno, si no venís me mato. Esa persona se mata, ¿y cómo queda la persona viva? Es tremendo el tema de la culpa, ¿eh? Fíjense si no existiera culpa, ¿cómo sería el mundo? Piénsenlo nada más. Bueno, la idea de este último trabajo, si bien tal vez no se habla mucho de la obra La Mala Sangre es un disparador para ver el poder que tiene Benigno, el poder que tiene Fermín, ¿no? Que es como yo lo llamo el mulo de Benigno, que va para todos lados y mata por él. Ese carro de melones no es más que un carro de cabezas, ¿sí? Un carro de cabezas cortadas. Aquellos que no adherían a el pensamiento de Rosas, se les cortaba la cabeza, ¿sí? Y ese carro de melones que lleva Fermín no es más que un carro de cabezas, que viene y le muestra a Dolores en un momento, ¿no? Y bueno, ¿y cómo termina, no? También esto de, ¿cómo termina esta obra? Que termina quienes se resistieron a este poder. ¿Cómo terminan quienes se resisten? Dolores ay, se me fue, Rafael. Dolores y Rafael se resisten a este poder. Y termina mal, es una historia trágica. ¿Por qué? Porque, a ver, las historias
tendrían que terminar bien, ¿no? Todos felices y contentos y comieron perdices. Pero pensemos que Griselda Gambaro escribe esta obra siendo echada de su país, perdió todo y se tuvo que ir, porque acá los militares la iban a matar. Y obviamente que su obra iba a terminar mal, porque ella vio que quienes se resistían a ese poder, quienes se resistían a los militares, morían, quienes se resistían a Rosas morían, ¿sí? Hoy tenemos una sociedad, yo considero, si hacemos una comparación de la época de Rosas y la época de los militares, una sociedad más libre, más justa, pero vemos que a veces existen estas situaciones de que quienes se resisten a un poder terminan muertos o muertas, ¿no? Quienes se resisten a ser manipuladas, o quienes dicen basta, ya está, hasta acá llegaste, también son resultados de los femicidios hoy. Si bien para llegar al femicidio hay toda una serie ¿no? de otras situaciones, porque para llegar a la muerte de una persona que te mate, una persona conocida que es tu pareja o expareja, tuvo que haber detectar otras violencias anteriores. Por eso yo les puse en el trabajo el violentómetro, ¿no? Como qué se detecta antes. Y si yo decido cerrar esos ojos, o si yo decido pasar de largo ciertas actitudes, o si yo decido seguir ejerciendo ese poder de violencia hacia esta persona, porque también tenemos que reconocernos como personas violentas. Vivimos en una sociedad violenta y a veces las cosas que hacemos inconscientemente son violentas, ¿sí? Está bueno reconocernos, reconocer eso en nosotros y juzgarnos. Pero bueno, está bueno cambiarlo también, ¿no? En algún momento. Sé que es un camino muy difícil, pero no imposible. Bueno, si les queda alguna duda con respecto al trabajo, o ya saben que no voy a dar más trabajos nuevos, pero sí vamos a tener este encuentro tal vez un poquito más corto, para solamente dudas, despejar, o para si tienen ganas de charlar, lo hacemos este encuentro el viernes que viene, ¿sí? Si no, si les queda dudas sobre trabajos, me mandan un mensajito privado o al grupo, y más tarde o más temprano yo lo contesto. ¿Quieren alguien decir algo respecto a la clase de hoy? Una pregunta, profe. Si yo hago el trabajo porque me queda lo último, ¿la otra clase tendría que entrar? Porque tendría todo entregado ya. No, Ah, ok. ¿sí? A ver, tal vez surgen conversaciones o debates que están interesantes, uy, yo me lo perdí, pero yo voy a dedicar estas 2 semanas a aquellos y aquellas que están un poco perdidos, perdidas, que deben 7 trabajos, que son 7 en total, que como que quiero dar esta oportunidad a quienes tal vez piensan que ya tienen todo perdido y quieren dejar. Hablen con sus compañeros y compañeras, díganle que todavía están a tiempo, al menos en literatura, de salvar esta materia, ¿sí? Que hay oportunidades y que estamos en un contexto en que estamos obligados y obligadas a dar oportunidades. Al menos yo siento eso, al menos yo desde literatura hablo, ¿no? También yo estoy muy atrasada con mis propios trabajos de facu y como docente de mis correcciones, pero por eso, vuelvo a repetir, la paciencia tiene que estar en todos lados, desde nosotros y nosotras las docentes, y también en ustedes. Pido paciencia para las correcciones, porque estamos todos devastados con situaciones personales que nos superan, o cuestiones de salud también propias, y como que estamos a punto de colapsar, con la esperanza de que ya se va a terminar y que vamos a poder salir y abrazar y ver caras y transpirar juntos, juntas, no sé, la camiseta, pero bueno, paciencia nada más, les pido por favor, sexto, cuarta, y si tienen alguna sugerencia respecto a las clases, alguna crítica también se recibe, son todos y todas bienvenidas, opiniones, críticas, lo que sea, ¿sí? Y las críticas van, estoy harto, profe, de que todo lo haga desde un análisis feminista, también valen.
Bueno, está si no bien. les... ¿Cómo? Está bien, está bien. Si no tienen alguna duda o algo más para decir, me voy despidiendo, así tengo media horita hasta la próxima clase que tengo ahora. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Y si alguna o alguno le están pasando mal, si saben de algún compañero o compañera que están, a ver, no quiero que me anden chusmeando nada, pero profe, tal compañero no está desaparecido o desaparecida porque no la está pasando bien. Ya decir algo general a mí también me da otro panorama de esa persona, ¿sí? Si no se puede comunicar ella a su familia, está bueno que tenga un compañero o compañera que me haga saber, a mí, a los demás docentes, ¿no? Que lo vamos a tener en cuenta, por supuesto. Profe, Pero tengan en cuenta que tenemos 2 semanas y se termina, ¿sí? Para todas las materias, por favor. Sí. yo tengo un compañero que lo que está haciendo es que, como no hizo nada el año pasado, está haciendo ahora todo lo del año pasado y no está pudiendo hacer la tarea de este año. Bueno. Porque él dice que prefiere repetir el año pasado que repetirse esto. O sea, digo, prefiere repetirse esto antes que el año pasado. Ahí está, ahora entendí, claro. Decirle que, bueno, que si puede, que se ponga al día con literatura o con las materias de sexto, pero es una picardía que pierda. Pero bueno, la realidad es que muchos de ustedes salieron a trabajar, ¿sí? Eso lo sabemos. Y llegar a las 7 de la tarde cansados por un día laboral, y yo sé que cuesta. Pero bueno, está bueno que lo sepamos, porque una cosa es no saber y tener deducciones, tal vez, bueno, esto es un vago, listo, el vago no lo apruebo, ni no sabemos en realidad, no podemos decir, no, capaz que la está pasando mal, pongo un 10. No, tampoco, por eso está bueno que sepamos. Después me pasás por mensaje privado quién es este alumno y así lo tengo en cuenta. Dale, Javi. Sí, profe. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, y esto también para los demás compañeros y compañeras. Ustedes saben que le están pasando mal, no que me den explicaciones, ni mucho menos, pero sí está bueno que tengamos un pantallazo de lo que le pasa, ¿sí? Bueno, entonces, si no queda más para decir, los dejo libre, me despido. Espero que estén bien ustedes y sus familias. Cuídense, por favor. Un abrazo. Chau, chau. Dale, profe, nos vemos. Chau, profe.